Bienvenidos a Entre Trabajadores, un espacio de comunicación del Sindicato de Trabajadores de SAGEN, donde abordamos temas muy importantes, no solo para los trabajadores, sino para el país. A raíz de la editorial de la semana pasada, donde se trató el tema de las tarifas, vamos a hacer un conversatorio sobre la situación actual de las tarifas en Colombia. Para eso hemos invitado al compañero Joan Cano. Joan Cano tiene la connotación de haber trabajado en toda la cadena que tiene que ver con la formación de precios de la energía. Entonces, Joan, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Joan, a raíz de la editorial, como lo dije la vez pasada, queremos ampliar un poco más este tema porque hemos recibido muchas preguntas y tienen que ver con la formación de los precios de la energía en Colombia. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, como lo dices, la CREC tiene como esa función, ¿no es cierto?, de poner las reglas ya detalladas del mercado y en este caso particular de la tarifa de la energía, de la electricidad. Estamos hablando de una componente CU, ¿no es cierto?, que es el costo unitario del kilovatio hora. O sea, lo que cuando usted coge una cuenta de servicios ve el valor, cuánto le cuesta. Hoy estamos hablando de 762 pesos, por ejemplo, acá en Empresas Públicas de Medellín. Ese CU está conformado por todos los componentes que hay en la cadena para que esa electricidad llegue a un toma que tenemos en la casa. Entonces, se le paga allí una componente de generación, de transmisión, de distribución, de comercialización y otros costos. Y hay un solo componente que no es un componente, llamémoslo, regulado en la utilidad que puede tener. Es decir, la transmisión es regulada y se gana el 9%, la distribución es regulada, se gana el 12,5%. Pero en el caso de la generación es un mercado de libre competencia, es lo que se llama un mercado de libre competencia. Entonces allí la formación de ese precio o la utilidad que pueden tener los generadores no está limitada como tal por el regulador ni por el Estado. Allí la utilidad podría ser, digámoslo, infinito, ¿no es cierto? Es decir, no hay un piso, no hay un techo. Es que, claro, cuando usted en esa componente que está, digamos, entregada a las fuerzas de mercado y se le entrega a los particulares, pues claro, pueden haber allí estrategias que vienen siendo de largo plazo, donde puede haber un incremento sistemático de las tarifas. Digamos, Joan, ese componente adicional que juegan todos la fórmula tarifaria, tiene que ver con la indexación, porque ese tema se ha venido hablando bastante en estos días en los medios de comunicación. Claro, en efecto, ese es lo que está detonando, lo que ha hecho que los precios de la electricidad suba de forma muy importante, casi que exponencial. El indexador, que es la variable por la cual se multiplica ese CU o los componentes del CU para que el valor final del kilovatio hora de los 762 pesos que les decía ahorita, está indexado con el IPP, con el índice de precio al productor. Cuando uno mira qué ha pasado históricamente con ese índice de precio al productor, en los últimos meses eso ha tenido un incremento exponencial de cuenta de los precios nacionales de producción e internacionales, es decir, lo que hemos llamado la inflación. Claro, cuando a ti te cogen la tarifa, la multiplican por ese valor, pues los precios están subiendo demasiado, pero es, digamos, un incremento debido, en este caso, netamente por ese indexador. Si las tarifas vienen creciendo con ese indexador, ¿por qué no es acorde al aumento de los salarios en Colombia? Bueno, allí lo que se presenta es lo que llamamos en economía, hay un descalce, ¿no es cierto? Entonces hay un descalce entre, digamos, el indexador con que nos suben a nosotros el salario, el indexador con que se mueven estas tarifas de electricidad e incluso la periodicidad. Entonces en ese descalce, claro, es donde se ve, digamos, esa necesidad de tener que poner cada vez más en lo relativo de nuestro salario para pagar la cuenta de electricidad. Ahorita hablabas, Joan, del tema de generación de energía en cuanto a que es un mercado de libre competencia. Cuando uno analiza el componente de quienes tienen la participación privada, que es la mayoría ya en Colombia de la generación, uno ve que hay un oligopolio. Si es posible que haya una libre competencia y que esas fuerzas del mercado fijen un precio más competitivo que cuando hay un oligopolio. Claro, es decir, desde las teorías económicas, los oligopolios como tal, entonces es un oligopolio, no puede haber libre competencia porque ya se está clasificado como un oligopolio. Pero los oligopolios se pueden dejar, digamos, operar con ciertas flexibilidades, con cierto margen de, digamos, de especulación, porque así está definido en nuestro país, que los generadores hidráulicos especulan con el precio, en la formación del precio. Entonces sí pueden haber unas reglas
quizás un poco diferentes a las que hoy existen, porque hoy la regla es básicamente un despacho por orden de mérito, pero ahí tenemos ejemplos cercanos. Por ejemplo, usted va a Panamá, entonces es un despacho también por precios, pero precios auditados, o como lo hacen en Brasil, ¿no es cierto? Se hace un despacho centralizado y la valoración del costo de la electricidad o del agua que tienen almacenados los hidráulicos la establece un ente centralizado del Estado. A pesar de que tengamos embalses llenos, porque el 70%, 80% de la generación de energía en Colombia es hidráulica, porque existen esos oligopolios, es que uno ve que no baja entonces el precio. Pero lo que hoy estamos viendo es que adicional a eso, tenemos un problema del indexador, y es que el indexador, que es el IPP, está subiendo demasiado exponencial. Además de que puede haber una especulación allí, se multiplica por un indexador que está subiendo de forma exponencial, pues la tarifa sube. Las propuestas que están haciendo los generadores, sobre todo, es el de bajar la tarifa, pero entiendo que lo que están haciendo es diferir. Digamos que hay propuestas de los generadores, en este caso, hablando solo de los generadores, no de los otros, para cambiar el indexador y buscar otro indexador, pero hay una propuesta concreta que hizo el regulador, es decir, hay unas resoluciones CREC que ya permiten utilizar indexadores diferentes al IPP, incluso hace una propuesta para que los comercializadores se acojan a esa propuesta, pero esa propuesta básicamente lo que está haciendo es solucionar un problema de flujo de caja, no necesariamente del cambio del indexador para que la tarifa baje. Es decir, la tarifa baja, pero lo que están haciendo es que ese aumento real que tenías te lo van a diferir en el tiempo, 2, 3 años, tiene un tiempo determinado, entonces lo que finalmente te hicieron fue una financiación. Y esas financiaciones que ya nos han hecho históricamente, como ocurrió en pandemia, pues tienen un costo, como cuando usted hace un crédito. Joan, resumiendo, podríamos decir que el escenario es un poco complejo, que el tema de las tarifas se tiene que abordar mucho más profundamente para poder hacer las reformas estructurales, y creo que ha quedado también en evidencia que la energía es un bien común, y bajo ese esquema es que el Estado va a tener que empezar a hacer las modificaciones y las nuevas regulaciones para garantizar que ese bien común sea asequible a todos los colombianos. Muchas gracias, Joan. Ha quedado muy claro pues, el tema de la problemática de las tarifas en Colombia. Era la intención de esta conversación el día de hoy, y vamos a seguir profundizando sobre el tema. Entonces, agradecerte la participación con tu conocimiento y experticia en esto. Gracias, Oscar.